Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Estudiemos 2 de Crónicas, capítulo 27. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Así que has tomado la mejor decisión, estás en el plan correcto. Aprender a estudiar la palabra de Dios, buscar a Dios todos los días es lo mejor que tú puedes hacer. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta a Jotam, un rey que solamente se resume su vida en 9 versículos. Es un capítulo bastante corto y que básicamente nos dice que hizo lo correcto. Algo interesante de él, el versículo número 1 dice que tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 16 años. Algo que se subraya es que seguramente él fue corregente, es decir, que reinó junto con su padre unos 12 años, que también estuvo él solo unos 4 años más y que 4 al final de su vida los tuvo junto con su hijo, el que vendrá a reinar después de él. Así que él fue como un puente entre su padre y su hijo. El versículo 2 nos dice que hizo lo agradable ante los ojos del Señor. Algo que resalta de Jotam es que no se dice nada malo de él. No tuvo invasiones, no tuvo problemas grandes, tampoco tuvo caídas. Él hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. También el versículo 2 deja una clara advertencia que seguramente él siguió, porque dice que hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó al entrar al templo, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Aquí vemos 3 elementos bien importantes. Lo primero es que siguió el ejemplo de su padre. Y aquí, amigos, uno de veras le da alegría saber que hay hijos buenos que siguen el buen ejemplo de los padres. Como sabemos, ayer leíamos de Usías, fue un rey extraordinario, tuvo mucho progreso, mucho crecimiento, y eso lo siguió Jotam. Jotam continuó con lo bueno de su padre, pero también dice que no entró al templo del Señor. Lo que indica es que Jotam vio de primera mano las consecuencias del pecado, las consecuencias del orgullo, las consecuencias de desobedecer a Dios y aprendió de ellas. Qué valioso sería nuestra vida, qué diferente sería nuestra vida si al ver los errores de las otras personas pudiéramos aprender nosotros. La verdad que eso casi nunca sucede. Casi siempre nosotros aprendemos hasta que nosotros nos equivocamos, hasta que sufrimos, hasta que lloramos, es cuando aprendemos. Pero qué sabio es aquel que aprende en los errores de las demás personas. Él aprendió de su padre al verlo sufrir, al verlo morir de la lepra, pues él aprendió y no hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí se subraya el tono espiritual que tenía el pueblo. Estaba en prácticas corruptas. Los que estudian las cronologías dicen que en estas épocas hubo varios profetas, de los cuales ya estudiamos y algunos vamos a estudiar todavía, que denunciaron, hablaron del deterioro espiritual, de la caída espiritual que el pueblo llevaba. Lo que vemos aquí es algo bien interesante. El rey era fiel, el rey buscaba al Señor, pero el pueblo no seguía por el camino que el rey les daba el ejemplo. Es decir, podemos tener líderes buenos y aún así el pueblo ser duro para seguir con sus propias decisiones, en este caso de idolatría. Mis amigos, esto empezará a preparar el terreno para la caída de Judá. Del versículo número 3 al versículo número 5 nos habla del desarrollo que él tuvo. Dice que construyó la puerta superior del templo del Señor. Algunos consideran que esta puerta como que dejó un camino directo entre el palacio y el templo, como que fue un camino que hacía que el rey y toda la corte pudiera ir al templo de una manera sencilla y rápida. Algunos sugieren que esto habla del intenso deseo de Jotam de estar cerca de Dios, de obedecer a Dios, de escuchar a Dios, de dejarse guiar por Dios. Y mis amigos, creo que nosotros también podríamos hacer algo parecido, tener una vía abierta para el templo. El templo, y aunque Cristo Jesús enseñó que donde nos reunamos ahí está nuestro Padre Celestial, pero siempre el templo es un lugar especial.
Siempre el templo es un lugar donde podemos o deberíamos o a partir de ahora buscar más a Dios, llegar temprano, orar, cantar con gozo en la casa del Señor. También construyó fortalezas, versículo número 4, en las torres, en las zonas boscosas. También sometió a los amonitas y de esta manera tuvo más recursos para fortalecer el ejército. También en este caso, en esas épocas también hubo profetas que empezaron a cuestionar que los reyes estaban orientando más a confiar en sus fortalezas, en sus ejércitos, que en buscar a Jehová. Pero eso, te digo, prácticamente era para el pueblo. Jotam lo hacía como era necesario. Sabes que para estas épocas el ambiente militar en esa región se estaba poniendo, como se dice, estaba poniendo caliente. Los asirios empezaban a ser una nación más fuerte y estaban empezando a acercarse a la región de Judá, de Israel, de los sirios. Y entonces prepararse para los futuros combates fue clave para Jotam. El versículo número 6 hace otro resumen de su vida. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Otra versión dice, Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y mis amigos, estos versículos deben recordarnos que así como en la antigüedad, así también hoy nosotros podemos ser fuertes en todos los aspectos de la vida, podemos ir desarrollándonos porque Dios está con nosotros. Cuando nuestro amor, cuando nuestra fidelidad a Él se manifiesta en nuestra vida, es que Dios no puede dejar de bendecir a sus hijos. Vuelvo a insistir, la bendición de Dios va más allá de las riquezas económicas. La bendición de Dios va más allá del dinero. Pero sí hay bendición. Es que eso es lo que nosotros a veces no creemos o no entendemos. Dios bendice, su presencia es una bendición. No podemos vivir una vida común si Dios está con nosotros. Debe ser diferente. Y aquí Jotam lo experimentó. Y así se describe su vida. Básicamente, el versículo número 7 ya dice que todo lo demás se escribió en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono, reinó 16 años y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz sucedió en el trono. Sucedió para estar como rey. Amigos, una vida muy corta, pero quizá hizo todo bien. Que no hubo cosas relevantes, tragedias, escándalos que más que escribir de él, porque lo que hizo lo hizo bien. Fue silencioso, no llamó la atención. Buscó al Señor, fue prosperado, se preparó, hizo todo lo posible y se acabó su vida. Mis amigos, creo que esos testimonios silenciosos, esos testimonios que a veces se pierden en la historia, hay que resaltarlos. Porque a veces nos quedamos con los grandes escándalos de los reyes, sus equivocaciones, todo lo malo que hicieron. Como que eso también, como que, voy a decirlo así, como que vende, ¿verdad? Como que la gente se interesa más en eso. Pero las vidas buenas, las vidas silenciosas, las vidas que hacen lo que es justo y lo que es bueno, cabe resaltarlas, cabe ponerlas en alto, porque son expresión del cuidado que Dios tiene por su pueblo. Querido Señor y Padre, gracias por el testimonio silencioso de Jotam, porque su vida expresó que te amó desde joven hasta que murió, porque expresa que tuvo un deseo intenso de obedecer, de ser fiel, de ser leal y de hacerlo mejor. Señor, ayúdanos a nosotros a aspirar a eso, aspirar a tener una vida constante, estable, una vida espiritual firme, de tal manera que podamos ser una expresión de lo que tú puedes hacer para este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. Amén.